solidarios pueden ser, cualquiera de ellos puede ser emplazado, enjuiciado, demandante para que cumpla toda la obligación. Para que cumpla toda la obligación. Es la solidaridad. ¿Ya? Esto no hay que confundirlo con otro tipo de obligaciones que también las hemos revisado. Las obligaciones divisibles sí tienen las mismas reglas que las obligaciones mancomunadas, pero son obligaciones divisibles que se pueden dividir por su naturaleza. Entregar una cantidad de arroz, por ejemplo, yo puedo dividir, entregar por partes. Pero bueno, esas obligaciones divisibles tienen las mismas reglas que las mancomunadas. Igualitas, idénticas. Pero las reglas de las obligaciones indivisibles, que son parecidas a las solidarias, no se aplican a las solidarias. Las solidarias tienen sus reglas y las indivisibles tienen sus reglas, ¿ya? Lo que no pasa en las mancomunadas divisibles, porque las divisibles y las mancomunadas tienen las mismas reglas. Se aplican los mismos artículos, las mismas normas. En las indivisibles, no. Las indivisibles tienen sus reglas y las solidarias tienen sus reglas. Eso estábamos viendo, las reglas de las solidarias, porque ya hemos visto las reglas para las obligaciones divisibles y las reglas para las obligaciones indivisibles, ¿ya? Y nos habíamos quedado en esto que se llama efectos del incumplimiento culpable. Hoy día lo vamos a ver. Habíamos estado revisando el último tema, que es constitución en mora de un codeudor o de un coacreedor. Y hemos explicado qué cosa era la mora, cómo se puede constituir en mora a un codeudor solidario o cómo se puede constituir en mora a un coacreedor, ¿no? Se tiene que interpelar, notificar por escrito para que cumpla la obligación. ¿Ya? Entonces, la Constitución mora, que ayer lo hemos visto y que está en el artículo 1194, que dice: la Constitución en mora de uno de los deudores o acreedores solidarios no surte efecto a los demás. Si yo emplazo a uno para que cumplan toda la obligación, no quiere decir que los demás ya están emplazados también, constituye su mora. Tengo que notificarlos a todos, para que todos estén en mora. ¿Ya? Por eso, primera parte, la Constitución en mora de uno de los deudores o acreedores solidarios no surte efecto respecto a los demás. Eso quiere decir que la mora yo tengo que hacerla valer uno por uno. Oiga, notificarlos, ¿no? Para que cumplan con la obligación, si son deudores solidarios. Uno por uno, para que digan, está en mora. Yo lo notifiqué y a pesar de eso no cumplió. Esa es la mora. Interpelar, indubitablemente, exigirle por escrito, por ejemplo, para que cumplan, ¿no? Y eso pasa con los deudores o los acreedores. O cuando entran en mora los mismos acreedores. Oye, señor acreedor, tiene usted que venir a recibir la obligación, a recibir el bien o aceptar la prestación. Y no está usted aceptando. Uno por uno tengo que constituirlo en mora para que pueda tener efecto. La segunda parte del 1194, que es sobre la mora en este tipo de obligaciones solidarias, dice: la constitución en mora del deudor por uno de los acreedores solidarios, ¿no?, o del acreedor por uno de los deudores solidarios favorece a los otros. Esto es la constitución en mora cuando hay un solo deudor y varios acreedores, o un solo acreedor y varios deudores. ¿No es cierto? Si uno de ellos constituye en mora al solo deudor y al solo acreedor, eso sí más bien favorece a los demás, porque hay uno solo nomás. Yo lo constituyo en mora al solo deudor o al solo acreedor. Uno de los codeudores o acreedores, depende del caso. Entonces, como son varios, uno es el que notifica al único deudor o al único acreedor, ¿no? Entonces, ahí, obviamente, surte efecto respecto a los demás. Por ejemplo, si fuesen varios acreedores y lo constituyen en mora a un solo deudor,
Oiga, señor, págueme. Mire, usted nos debe a 7. Aunque sea uno de esos 7, lo han notificado. Entonces, eso hecho por uno de los 7 favorece a los 6 restantes. Favorece esa mora a los 6 restantes. Se supone que los 6 restantes se ven beneficiados con esa notificación que ha hecho uno de ellos. ¿Ya? Entonces, eso explica el artículo 1194, que lo hemos visto ya en la sesión pasada, ¿no? Y ahora vamos a ver efectos del incumplimiento culpable de uno o más codeudores. Efectos del incumplimiento culpable. Efectos del incumplimiento culpable de uno o más codeudores, ¿no? El 1195. El 1195. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Efectos del incumplimiento culpable de uno o más codeudores. Y cuando habla de culpable, hay un incumplimiento por culpa. Ha sido la obligación incumplida por negligencia o por dolo de uno o más codeudores. A eso se refiere. O sea, ¿qué pasa cuando hay un incumplimiento culpable? Es decir, dolo o negligencia, falta de cuidado, de responsabilidad o intención de no cumplir por parte de uno o más codeudores en una obligación solidaria. ¿Cuáles son los efectos que tiene? Eso explica el artículo 1195. El incumplimiento de la obligación dice por causa imputable, es decir, que tiene culpa, pues. Y cuando dice por causa imputable, quiere decir que hay negligencia o hay dolo, ¿no? Falta de cuidado o hay intención de no cumplir, imputable a uno o varios codeudores, es decir, que hay varios codeudores solidarios, no libera a los demás de la obligación pagar solidariamente el valor de la prestación divina. El incumplimiento de la obligación por causa imputable a uno o a varios no libera a los demás de la obligación solidaria. No pueden decir 10 codeudores solidarios. Oiga, no hemos cumplido porque estos 3 no han querido cumplir la obligación o se han descuidado y por lo tanto ya nosotros no somos responsables solidarios. No, los demás siguen teniendo obligación solidaria porque sí lo han pactado. Por más que los otros sean negligencias o que dolosamente han querido perjudicar, los demás siguen teniendo obligación solidaria. Es decir, a cualquiera de los restantes que no han estado en incumplimiento, se les puede demandar para que cumplan toda la obligación. Siguen teniendo responsabilidad solidaria. No libera a los demás, dice, de la obligación de pagar solidariamente el valor de la prestación divina. Toda la obligación puede responder. Aunque algunos, 3 o 2 o 5 de esos 10 hayan sido culpables para que no se cumpla la obligación. Eso no libera a los demás de ese compromiso solidario para pagar toda la obligación. Porque así lo han pactado. Saben que a cualquiera de ellos se le puede, desde el inicio de la constitución de la obligación. Porque ya hemos dicho ayer, la solidaridad está establecida en la ley para ese tipo de obligación o se pacta, se acuerda entre las partes. ¿Ya? 1195. Ese es el efecto. El incumplimiento de unos no libera a los demás de la obligación solidaria. No se convierte en obligación mancomunada, sino sigue siendo solidaria a los demás, a los que se supone que estaban dispuestos a cumplir. El segundo párrafo dice lo siguiente. El acreedor puede pedir el resarcimiento de los daños y perjuicios al codeudor o solidariamente a los codeudores responsables del incumplimiento. Claro. A los demás que estaban dispuestos a cumplir, se les puede exigir que cumplan toda la obligación. No pueden decir, oiga, no hemos cumplido porque estos 3 o 2, como ya repito, no han querido cumplir. No, señor, ustedes también han asumido una obligación solidaria, así que cualquiera de ellos puede responder por todo lo demás, por todo, por toda la obligación.
entonces ellos pueden ser demandados también para que cumplan toda la obligación. Sin embargo, los que no han cumplido no solamente deben responder por la obligación que deben de honrar, sino también por los daños y perjuicios que han hecho incurrir, no solamente a sus codeudores, sino también al acreedor. Se les puede demandar a quienes no han cumplido esa obligación solidaria, no cumplieron, no pagaron ni un solo centavo. Los otros nomás subieron. No hicieron nada. Nada de esa obligación solidaria. Los otros tuvieron que cumplir. Entonces, estos que no han cumplido tienen que responder por los daños y perjuicios cometidos. Y esos daños y perjuicios, perjuicios tienen que ser cobrados pues por el acreedor o los demás codeudores, porque a los demás codeudores que si estuvieron dispuestos a cumplir se les puede haber dañado. ¿No? Pues dice, el acreedor puede pedir el resarcimiento de los daños y perjuicios al codeudor, ya cuando estos no hayan cumplido, el acreedor, o solidariamente a los codeudores responsables del incumplimiento. Es decir, si hay varios que han incumplido, ese resarcimiento que tienen que pagar no se van a dividir entre ellos. A cualquiera de ellos se le puede cobrar el total. Si ha habido 3 que han incumplido, cualquiera de ellos paga el total de la indemnización. El total. Tienen también responsabilidad solidaria en el pago de la indemnización. No podrán decir, bueno, yo voy a responder de mi parte nomás de los daños y perjuicios. No, señor. Cualquiera de ellos puede responder por todo. Esa es la segunda parte en este tema de los efectos del incumplimiento culpable de uno o más codeudores. Verán que incluso la indemnización por mandato de ley, aquellos que no han cumplido asumen una obligación solidaria para el pago de la indemnización. 1195 del Código Civil. ¿Ya? 1195 del Código Civil. Entonces, este es el 1195, ¿ya? El 1195, que establece, pues, el 1195, que establece el Código Civil para regular las obligaciones solidarias. Vamos a pasar al 1196, ¿no? Al 1196. El 1196, ¿ya? ¿Y qué dice el 1196? ¿No? Que también se refiere a las obligaciones, a las obligaciones solidarias, ¿no? Habla sobre los efectos de la interrupción de la prescripción. O sea, tiene que ver con la prescripción y las obligaciones solidarias. La prescripción y las obligaciones solidarias. La prescripción y las obligaciones solidarias. ¿Cómo así prescriben las obligaciones solidarias? ¿No? Uno de los casi últimos temas que tenemos que ver en esto son los efectos de la interrupción en las obligaciones solidarias. ¿Y qué dice? El 1196. Efectos de la interrupción de la prescripción. Y más abajo habla de los efectos de la suspensión de la prescripción. El 1196 habla de la interrupción de la prescripción. Este es un tema que hay que explicarlo también un poquito y ver qué cosa es una o suspensión de prescripción y qué cosa es una interrupción de la prescripción, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere, ¿no? La interrupción y la suspensión de la prescripción. ¿Qué cosa es la interrupción de la prescripción? Para poder desarrollar el artículo 1196 y 1197 tenemos que explicar un poquito qué cosa es una interrupción de la prescripción.
La interrupción de la prescripción se produce por hechos sobrevinientes al nacimiento de la obligación. Son hechos posteriores. Consisten en una manifestación de voluntad emanada del prescribiente, reconociendo el derecho de aquel contra el cual prescribe, o en una manifestación de voluntad del propio titular del derecho. La interrupción, entonces, es un hecho posterior al nacimiento de la obligación. Repito, consisten en una manifestación de voluntad emanada del prescribiente. ¿Ya? Reconociendo el derecho de aquel contra el cual prescribe, o en una manifestación de voluntad del propio titular del derecho. Interrupción de la prescripción. Hecho posterior a la obligación, donde el prescribiente, el deudor que se va a favorecer con la prescripción, hace algo. O hace algo el titular del derecho. ¿Ya? Por ejemplo, un hecho posterior. ¿Qué cosa es la prescripción? Porque cuando hablamos, a ver, comenzaremos a decir qué cosa es prescripción. Prescripción. La prescripción, aquí estamos hablando de la prescripción extintiva. No estamos hablando de la prescripción adquisitiva, ¿ya? Y vamos a comenzar explicando eso, pues. Prescripción extintiva y prescripción adquisitiva, para entender el 1196 y el 1197. Prescripción adquisitiva, vamos a comenzar por eso que no lo vamos a ver en este tema de las obligaciones solidarias, vamos a ver la prescripción extintiva. ¿Cuándo hay prescripción adquisitiva? Cuando con el paso del tiempo, que establece la ley, se adquiere un derecho. Por eso es adquisitiva. Ejemplo. Cuando yo estoy en posesión de un bien mueble, de este cuaderno, ¿no? Por un tiempo determinado y me conduzco como si fuese propietario, a pesar que no es mío. No es mío, pero yo me lo apodero, escribo y sé que no es mío, pero a pesar de eso lo uso como propietario. Me conduzco como propietario. No me conduzco en otra calidad, porque puede ser que lo tenga en mi poder y lo esté usando como inquilino. No, ahí ahí el derecho no se adquiere porque yo estoy poseyendo como un inquilino y obviamente en esa condición estoy reconociendo que sobre ese cuaderno el propietario es otro. Y solamente yo soy inquilino. Ahí no hay posibilidad de ninguna prescripción adquisitiva. La prescripción adquisitiva es cuando uno se conduce como propietario, a pesar de no ser dueño de la cosa. Puede ser un cuaderno, puede ser una computadora, un carro o una casa. Pero yo me conduzco como si fuese propietario de ese terreno, esa casa. Pago los impuestos, lo hago remozar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces me estoy conduciendo como propietario. No es simplemente la posesión, sino conducirse como propietario, poseer como propietario. Entonces la ley dice que si uno hace eso en bien mueble, el plazo es más chiquito, que ustedes van a estudiar en el libro de prescripción y caducidad. De buena fe y de mala fe incluso hay. De buena fe uno se hace propietario de 2 años y creo que en prescripción larga, que es de mala fe, 5 años. Bienes muebles. En ambos casos uno se está conduciendo como propietario. No puede ser que de buena fe yo he entrado, he usado ese cuaderno y pensando que es mío, lo estoy usando, pero pensando que es mío, porque pensé que me lo habían regalado. O me meto a un terreno pensando que ese es el terreno que me han vendido y me confundí, pero tengo la buena fe de que era mío. Entonces, en un término más corto, yo me hago propietario de ese bien,
pero conduciéndome como si fuese de buena fe. Y de mala fe también se puede haber una prescripción adquisitiva. Pasa el tiempo más largo, obviamente en el caso de bienes muebles creo que 5 y en el caso de inmuebles son 10. No, yo sé que yo no soy propietario del cuaderno o del terreno, pero me meto ahí y ejerzo el derecho como propietario. Yo sé que no soy propietario, pero me conduzco como propietario. Mala fe. Pero pasado un tiempo me puedo hacer propietario. El tiempo que la ley establece. En inmuebles de 5 y 10 años, si no me equivoco. 5 de buena fe y 10 años de mala fe. Entonces, con el paso del tiempo establecido en la ley, yo me hago propietario. Es decir, estoy adquiriendo un derecho. ¿Cuál es ese derecho? El derecho a propiedad. Prescripción adquisitiva de dominio, se llama. Entonces, a través del paso del tiempo, la ley establece que uno puede ganar derechos con el paso del tiempo. Le estoy poniendo el caso de la prescripción adquisitiva de dominio. Es decir, de la prescripción mediante el cual, con el paso del tiempo, con la posesión como propietario, yo me hago propietario de algo, es decir, adquiero el derecho de propiedad, prescripción adquisitiva. Y la otra prescripción se llama prescripción extintiva. ¿En qué consiste? Lo inverso, lo contrario. Si con el paso del tiempo en la prescripción adquisitiva gano derechos, puedo ganar un derecho, en el caso del derecho de propiedad, en la prescripción extintiva pierdo derechos. Pierdo derecho. Se extingue la obligación del deudor. Por lo tanto, porque si el acreedor ha perdido derechos, quiere decir que el deudor ya no tiene obligación de cumplir esa obligación. Yo tengo una deuda con luz. Ha pasado 10 años y no he reclamado. No le he reclamado. Y pasó el tiempo. Y no le cobré. Mala suerte, señor, se pasó los 10 años. El Código Civil, en el libro de prescripción dice que su acción, su derecho ha prescrito. Ya no puede usted reclamar. Está usted perdiendo derechos. Prescripción extintiva. Prescripción extintiva. Ahí desaparece la obligación y desaparece obviamente el derecho, ¿no? Claro que el código, a eso también cuando desaparece derecho, todo, ya no se puede hacer nada, la llama caducidad. La llama caducidad, cuando desaparece todo. Y la prescripción, en algunos casos, el Código Civil lo trata como si fuese como caducidad. En vez de poner caducidad, ponen prescripción. Pero para que tengan una idea nomás, eso lo van a desarrollar con mayor amplitud seguramente en el libro de prescripción y caducidad. Pero para que tengan noción, entender, prescripción adquisitiva se adquiere derechos, en la prescripción extintiva desaparecen los derechos y por lo tanto también desaparece la obligación de parte del deudor. En el caso que hemos visto, ¿no? Luz me debe plata, yo no le cobré y desapareció la deuda. Ya no le puedo cobrar, pasó el tiempo, ya no puedo hacer nada. Ese se llama prescripción extintiva y tiene que ver con el tema de las obligaciones. ¿Qué se extinguen? Las obligaciones. ¿Por qué? Porque se extinguió el derecho del que debía reclamar. Se extinguen las obligaciones. En otras palabras, ¿no? Pasa el tiempo, esa obligación se ha extinguido. O sea, más precisamente, la prescripción extintiva hace desaparecer las obligaciones. Si queremos abreviarlo, en la prescripción adquisitiva se ganan derechos. En la prescripción extintiva se pierden obligaciones. Eso, en la prescripción adquisitiva, la prescripción beneficia al titular del derecho, al que se vuelve propietario, por ejemplo. En la prescripción extintiva, la prescripción favorece al deudor, al obligado, porque desaparece su derecho con el paso del tiempo.
La prescripción opera con el tiempo. La única manera, opera con el tiempo. Y eso se establece en los plazos del mismo Código Civil. ¿Ya? Entonces, en este caso, para nosotros lo más importante es, lo que habla de acá la ley en el 1196 y en el 1197 es la prescripción extintiva. No se habla de prescripción adquisitiva, que es WAC separado, como se dice, ¿no? En Puno, en nuestra tierra, Puno, WAC separado, dicen eso no. Eso es prescripción adquisitiva, es para adquirir derechos. Como uno se puede ser propietario, por ejemplo, prescripción adquisitiva de dominio. Entonces, esto es prescripción extintiva. Desaparecen obligaciones con el paso del tiempo. Entonces, esa prescripción extintiva puede haber interrupción o puede haber suspensión de esa prescripción extintiva. Puede haber interrupción o puede haber suspensión. Un segundito, muchachos, un segundito. Ya, eso, ¿no? Entonces, esa prescripción extintiva, que es la que corresponde cuando el artículo 1196 y el 1197 habla de prescripción, está refiriéndose a la prescripción extintiva. Puede haber interrupción de la prescripción y puede haber suspensión. ¿Y cuándo hay interrupción de la prescripción? Ya, de la prescripción extintiva. ¿Cuándo se interrumpe ese plazo que habíamos dicho mediante la cual desaparecen las obligaciones? Y hemos dicho, se produce un hecho sobreviniente después del nacimiento de la obligación, ¿no es cierto?, al nacimiento de la acción, que prácticamente es de la obligación, se produce un hecho que puede venir del mismo deudor o puede venir del mismo acreedor. ¿Ya? Por ejemplo, se constituye una obligación solidaria, está transcurriendo el plazo para poderla reclamar. Desde el nacimiento de la obligación yo tengo un plazo para poderla reclamar. Está transcurriendo el plazo y el señor no me exige que cumpla. Por ejemplo, ¿no? Me debía cumplir hoy día. Ha nacido la obligación, debía cumplir y debía cumplir hoy día. Y yo no digo nada. Y se va pasando el tiempo. Entonces, hoy día comienza la acción, pues. Desde hoy día tengo la posibilidad de reclamar judicialmente, de exigirle, porque hoy día debe cumplirse, porque puede ser una obligación a plazo, como puede ser una obligación que se debe ejecutar el mismo día en que se constituye la obligación. Pero la acción nace para poder reclamar el cumplimiento de la obligación el día en que se debe cumplir esa obligación. O el último día si es una obligación en plazo. A plazo, ¿no? Entonces, si yo no hago nada, no reclamo, a pesar de que hoy día debía cumplirse, yo no reclamo, y va pasando el tiempo, y pasa 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, ¡pam! Se extingue la obligación. Depende, pues, de qué tipo de obligación, porque hay obligaciones para dar sumas de dinero, obligaciones para pedir escritura pública, no sé, ahí está detallado en el libro de prescripción y caducidad. ¿Cuándo se interrumpe eso? Cuando yo hago un hecho como deudor. Yo hago un hecho como deudor. Se está pasando el tiempo
Debe pasar, por ejemplo, 10 años para que prescriba esa obligación y al octavo o noveno año le mando un comunicado, oye, hermanito acreedor, no te preocupes, yo de todas maneras te voy a pagar. Entonces, el mismo deudor está incurriendo en un hecho donde está reconociendo la obligación. Ha faltado un añito para que prescriba, pero no, por un hecho propio de él, se interrumpe la prescripción. Queda sin efecto todo el plazo que ha transcurrido por un hecho del propio deudor. ¿Cuál es ese hecho? Por ejemplo, no estoy diciendo que es el único caso, puede haber otros hechos. El deudor reconoce, pues, el deudor está aceptando que hay una obligación pendiente, a pesar de que casi se cumplen los 10 años. Entonces, ahí hay interrupción. ¿Y qué significa? Que ese plazo que ha transcurrido y que iba a dar lugar a la ya, regresó, se perdió la conexión. Ya, entonces decíamos con ese acto que uno hace, el mismo deudor deja sin efecto el plazo transcurrido, que ya se iba a cumplir para la extinción de la obligación. Queda sin efecto, se borra prácticamente. Y para yo acogerme a una nueva prescripción, tiene que contarse nuevamente el plazo. Por eso, borra el plazo anterior a la prescripción. Por un hecho propio del deudor, que obviamente un hecho es reconocer esa obligación, o por hecho propio del titular del derecho. O sea, yo me doy cuenta y digo, no me está pagando esto, y va, 8 años se ha pasado. Entonces, yo le envío una carta. Digo, oye, hermanito, no me has pagado pues 8 años, tanto que se ha pasado y tú nada. Con ese emplazamiento estoy interrumpiendo la prescripción. O ese día, a los 8 años, le presento su demanda ante el Poder Judicial. Y con eso estoy interrumpiendo la prescripción. Todo el plazo transcurrido que ya estaba por cumplirse para que se pierda la obligación queda sin efecto. Entonces, por hecho del mismo prescribiente, es decir, del mismo deudor, o por un hecho del mismo titular de derecho, se corta la prescripción, queda sin efecto el plazo extintivo y en esas condiciones tendría que cumplirse otro plazo, contar de nuevo los 10 años para que pudiera darse una extinción de la obligación. ¿Ya? Entonces, esa es la interrupción. La interrupción es que cuando, por un hecho, tanto del deudor como el acreedor, desaparece el plazo transcurrido que iba a dar lugar a la extinción de la obligación. Cuando hablo de la prescripción de la obligación, quiere decir que iba a desaparecer, pues a la extinción. Antes de que se cumpla el plazo, el deudor hizo algo o el acreedor hizo algo. Y con eso se está interrumpiendo. ¿Qué es eso? Ese algo, obviamente. O en el caso del deudor, reconocer la obligación, pasar una comunicación reconociendo la obligación, que de todas maneras la va a pagar, por ejemplo, o el otro, emplazarlo para que pague la obligación, para que cumpla con la obligación, sea extrajudicialmente o sea judicialmente. Y la suspensión, como su nombre lo indica, la suspensión es otra cosa, como lo vamos a ver ya explicando el artículo 1196 y el 1197. ¿Qué cosa es la suspensión? También
tiene que venir un acto posterior, contado desde la fecha que debía cumplirse la obligación, contado desde la fecha que debía cumplirse la obligación. Si no obligaciones a plazo, repito, el último plazo, ¿no es cierto? La última fecha. Desde ahí se cuenta, desde ahí se cuenta la prescripción extintiva. Entonces, en el caso de la suspensión, también hay un hecho posterior que suspende ese plazo para que desaparezca la obligación, pero solamente suspende. El tiempo transcurrido no desaparece. El tiempo transcurrido no desaparece. No desaparece. Sigue ahí pendiente. Solamente no se contará el tiempo que dure el hecho que ha suspendido la obligación. Si han pasado 5 años, si se suspende la prescripción, esos 5 años se sigue contando. Y la suspensión, ese hecho que da lugar a la suspensión, ha durado 2 años. Bueno, en ese año, en esos 2 años no se cuenta para la prescripción. Termina el hecho que ha dado lugar a la suspensión y se sigue contando el plazo de prescripción extintiva. Eso quiere decir que el tiempo que se seguirá contando se suma a los 5 años anteriores. Solamente suspende. De manera tal que son hechos posteriores, ¿no? Desde la fecha donde se puede llevar a cabo la acción de demandar, de pedir el cumplimiento, mediante el cual no deja sin efecto el plazo prescriptorio de la obligación, sino solamente lo deja en suspenso, no lo hace desaparecer, lo deja en suspenso. Y se reanudará ese plazo extintivo cuando ese hecho de suspensión desaparezca. Se continuará sumando los hechos, el tiempo posterior que venga, al que ha quedado en suspenso. Eso es, por ejemplo, a Kevin lo han sancionado. Oiga, lo vamos a suspender del trabajo 5 meses. ¿No? Bueno, solamente no se va a contar en su tiempo de servicios esos 5 meses, pero los 20 años que ha estado como trabajador no se puede desconocer. Y seguirán contando después de sus 5 meses, seguirá trabajando, eso se va a sumar a los 20 años. Eso es suspensión. Se suspende a un trabajador, solamente queda castigado y no se computa para su tiempo de servicios ese tiempo que ha sido destituido o suspendido su cargo. Igual sucede acá. En cambio, la interrupción es como a un trabajador lo voten y no vuelva más. No vuelva más. Lo sanciona. Y si vuelve, va a tener que entrar a trabajar contando desde el primer día. Sumando nuevamente, 1 día, 2 días, 3 días, nuevamente contarán su tiempo de servicios. Esa es la interrupción. Estrictamente hablando, la interrupción mata todo el tiempo. En cambio, la suspensión, solamente el tiempo transcurrido lo deja en suspenso. Y se reanudará la suma cuando haya pasado el evento de suspensión. Ya, con eso espero que haya quedado claro. ¿No es cierto? Si alguien tiene duda, me avisa. Entonces, vamos a ver qué pasa en la interrupción de la prescripción de una obligación solidaria. Ahora sí, estamos preparados para entender el 1196. Efectos. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los efectos que tiene, las consecuencias que tiene la interrupción de la prescripción? Dice, los actos mediante los cuales el acreedor interrumpe la prescripción contra uno de los deudores solidarios o uno de los acreedores solidarios interrumpe la prescripción contra el deudor común, surten debe decir, ¿no? Dice surgen efecto, surten efecto debía ser, ¿no? Ahí fue un error
gramatical, ¿le parece? Surten efecto respecto de los demás deudores o acreedores. Obvio, el acreedor, el solo acreedor, hay un solo acreedor y varios deudores. Esa es la primera parte del artículo. Un acreedor, varios deudores solidarios. Son deudores solidarios, un solo acreedor. ¿Ya? Y el acreedor le pasa una comunicación o lo demanda a uno de los codeudores porque ya se está pasando el tiempo mucho, ahorita prescribe la deuda, se cumple el plazo que dice la ley y ya no me van a pagar esos 6 o 7 que me deben. Con emplazar solamente a uno, eso afecta a todos los demás. Todos los demás no podrían decir, oiga, a mí no me han notificado, no me han emplazado, no se interrumpió la prescripción contra mí. Y por lo tanto, lo mío ya prescribió. Ya no pago la obligación, ya no cumplo la obligación. No, 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 le va a decir el acreedor. Yo lo notifiqué a este señor. Aquí está la carta notarial o aquí está la demanda. Y por lo tanto, ustedes no pueden invocar, no pueden beneficiarse con la prescripción. Esa prescripción ha sido interrumpida. Todo el tiempo que pasó queda sin efecto. Fácil, porque son deudores solidarios. El acreedor interrumpe la acción contra uno de los deudores solidarios y todos se ven afectados por esa interrupción de la prescripción. Fíjense ahí, el acreedor hizo un acto. ¿Cuál? De notificarlo antes de que se cumpla el plazo de prescripción, lo notificó a uno de ellos. Y todos los demás no van a poder decir, no, ya se pasó el tiempo, a nosotros no nos han notificado y se ha extinguido la obligación. No, señor. Ha prescrito la obligación. No, señor. Lo hemos notificado a uno de ellos. Lo hemos emplazado e interrumpido la prescripción. O dice, o uno de los acreedores, acá hay varios acreedores solidarios, interrumpe la prescripción contra el deudor común. Uno de ellos, a ese deudor que no ha cumplido y que ya está a punto de prescribir la deuda, lo notifica y le dice, oiga, señor, cumpla. Eso favorece a todos los demás acreedores. No puede decir ese deudor común, oiga, los demás no me han notificado y por lo tanto ya ha prescrito la deuda, porque los demás coacreedores no me han notificado para cumplir la deuda. No, señor. Basta que un solo acreedor notifique al deudor común que está interrumpida la prescripción. Todo el plazo que ha transcurrido no se cuenta. No se cuenta, desaparece. Ya estaba a punto de cumplirse los 10 años, por ejemplo. Y uno de ellos lo demanda ese deudor común en esta obligación solidaria, pero donde hay pluralidad de acreedores, ¿no? Porque pues, hemos visto que hay solidaridad activa y solidaridad pasiva. Un segundito. Entonces, eso es lo que, fíjense, la interrupción de la prescripción es esa. Fíjense, es esa, ¿ah? De la prescripción extintiva, ¿no? Prescripción extintiva. ¿Ya? Prescripción un ratito. Extintiva. Prescripción extintiva. ¿Ya? Así opera. Los actos mediante los cuales el acreedor interrumpe la prescripción contra uno de los deudores solidarios o uno de los acreedores solidarios interrumpe la prescripción contra el deudor común, surten efecto respecto de los demás. Se acabó. Lo que les he explicado. Eso es interrupción de la prescripción. Ahora, el 1197 habla de la suspensión. ¿Y qué dice? La suspensión de la prescripción respecto de uno de los deudores o acreedores solidarios no surte efecto para los demás. Si hay un acto
si hay un acto mediante los cuales el plazo prescriptorio solamente se suspende respecto a uno de los deudores o acreedores solidarios, en caso de suspensión nomás, pues. Por ejemplo, ¿no? Un caso de suspensión, ¿no? Un caso de suspensión. Un caso de suspensión, repito, en el caso de la suspensión, no hace desaparecer el tiempo transcurrido anteriormente. Solamente se deja de contar el tiempo que dure el hecho que ha dado lugar a la suspensión de la prescripción. Entonces, en esos casos, si se ha suspendido la prescripción respecto de un deudor solidario o un acreedor, eso no favorece a los demás. Solamente de suspensión. Eso no favorece a los demás. No surte efecto para los demás. Sin embargo, dice, el deudor constreñido a pagar puede repetir contra los codeudores. Aun cuando estos hayan sido liberados por prescripción. Y a su turno, el acreedor que cobra, respecto al cual se hubiera suspendido la prescripción, responde ante sus coacreedores de la parte que les corresponde en la obligación. Entonces, en el caso de la suspensión, la suspensión no se aplica a los demás codeudores o coacreedores. Solamente afecta respecto al cual se hizo valer la suspensión de la prescripción. No como sucede en la interrupción. La interrupción respecto a uno afecta a los demás, sean codeudores o sean coacreedores. En el caso de los deudores, perjudica a los demás codeudores porque no pueden invocar la prescripción de la obligación porque ya uno fue notificado, un solo un codeudor. Entonces ahí la interrupción perjudica a los demás. Todos se ven afectados porque ya su deuda no va a ser extinguida, no va a desaparecer. Y al revés, si hay varios acreedores y uno nomás lo emplaza al deudor común, esa interrupción de la prescripción favorece a los demás coacreedores. Dice, señor, usted pague. Ya se va a pasar, va a cumplir el tiempo de prescripción y usted no nos ha pagado. Entonces ahí se interrumpe la prescripción y eso favorece a los demás coacreedores. En cambio, en la suspensión no. En la suspensión no. En la suspensión puede haber, en la suspensión puede hacer que el plazo se haya suspendido para uno de los deudores. Hay un evento mediante los cuales este deudor hace suspender la prescripción por actos que solamente le corresponden a él. Eso no perjudica a los demás, porque solamente es suspensión. Entonces, los demás sí van a poder, sí van a poder aludir o invocar que el plazo se ha cumplido. Y si el coacreedor le dice, oiga, no señor, ustedes también tienen que responder, los acreedores, los codeudores, perdón, solidarios dirán, no señor, eso es suspensión. No es interrupción. Entonces, a él nomás lo afecta, a nosotros no. Y nosotros ya hemos ganado
Ya esto porque se ha cumplido el plazo por el cual desaparece la deuda, la obligación, y nosotros ya no vamos a pagar. Porque lo que ha sucedido aquí, señor acreedor común, es que es una suspensión de la prescripción y no es una interrupción. Porque solamente a él lo afecta. Solamente a él lo afecta. Por ejemplo, yo me pongo en el caso, ¿no? Que habría que ver en cada caso, que hay una interrupción de la prescripción y que por acto propio, digamos, por acto propio de uno de los, de uno de los co, de uno de los codeudores, una suspensión, ¿cuál podría ser? ¿No? ¿Cuál podría ser? Que, por ejemplo, se haya enfermado y no se le pudo notificar a ese señor por enfermedad, porque está enfermado y lo tuvieron que llevar. Entonces, durante ese tiempo, la prescripción se suspende. La prescripción se suspende. Entonces, los otros codeudores, los otros codeudores, para los otros codeudores, si ha pasado el tiempo completo para que se extinga la obligación, ¿no es cierto? Cuando quiera cobrar el acreedor los va a notificar y va a decir, señor, tienen que cumplir la obligación, tienen que cumplir la obligación. Y le van a decir, no, señor, porque ya pasó el tiempo, pasó el tiempo para la prescripción de la obligación. Y el otro le va a decir, no, es que no hemos podido notificar a este porque estaba enfermo. Y otros le van a decir, no, es que eso solamente se aplica a él, no es para nosotros. Y para nosotros ya se pasó el tiempo. Entonces, ese hecho particular de este corredor no lo puede usted hacer valer respecto a nosotros. Nos ha debido usted notificar a nosotros. Ahí ha habido solamente suspensión de la prescripción. Para la suspensión solamente afecta al codeudor o solamente afecta al coacreedor. No se aplica a los demás. En el caso del deudor, no perjudica a los demás codeudores. En el caso de los coacreedores en una obligación solidaria, no favorece a los demás. El caso de la suspensión de la prescripción. ¿Ya? En cambio, en la interrupción, sí. Sin embargo, dice este último párrafo del artículo 1197 que habla de la suspensión. Sin embargo, el deudor constreñido a pagar puede repetir contra los codeudores, dice, aun cuando estos hayan sido liberados por prescripción. Ya. Supongamos, en el caso de una obligación solidaria, que uno de ellos nomás ha pagado todo. Eso dice, les voy a, digamos, explicar esta segunda parte del artículo 1197. Uno de ellos nomás paga toda la deuda o cumple toda la obligación. Este tiene el derecho, uno de los codeudores. Oiga, a este lo vamos a agarrar, a este le vamos a exigir el cumplimiento porque tiene más poder económico. Y él efectivamente cumple con la obligación. ¿No es cierto? Él cumple con la obligación y dirá, qué mala suerte, ¿no? Porque él no me ha tenido que asumir todo. Los demás, qué buena suerte que no han pagado nada. No, señor. Tienen que pagar su parte. Aún, dice la ley, cuando hayan conseguido la prescripción, hayan dicho que ya se pasó el tiempo y nadie les ha cobrado. No, el codeudor que ha cumplido todo le dice, no, señor, yo he cumplido con toda la obligación y ustedes tienen que pagar. Pero yo prefiero, no, señor, el 1197 dice que ustedes tienen que pagar mi parte, aun cuando haya prescrito la obligación respecto a ustedes. Pero yo ya he pagado todo, por una cuestión de justicia, de equidad.
Si uno de los codeudores ha pagado todo porque ellos no van a pagar, porque ellos no van a cumplir, aun cuando se ha pasado todo el tiempo de prescripción extintiva. No han sido emplazados, no han sido demandadores, se pasó el tiempo y ellos se van a hacer locos. No, señor. Ahí, de todas maneras, estos deben cumplir con pagar su parte en obligación. De todas maneras. Eso es una cuestión de justicia, obviamente, ¿no? Y a su turno dice, el acreedor que cobra respecto al cual se hubiera suspendido la prescripción responde ante sus coacreedores de la parte que corresponde en la obligación. Si hay uno que ha cobrado todo, se ha visto favorecido con todo, y de pronto los demás no han reclamado nada, pero uno de ellos se ha visto beneficiado con el cumplimiento de toda la obligación, a pesar que hay 5 coacreedores y por lo tanto el beneficio debe dividirse en 5. Este señor debe de todas maneras dar de su parte a los demás, aun cuando la obligación se haya extinguido. Aun cuando la obligación se haya extinguido. Porque ya se supone que recibió el beneficio, pues. Nada tiene ya que ver ahí la prescripción, se haya suspendido la prescripción. Nada tiene que ver. O que se haya interrumpido la prescripción. No. En ambos casos, uno cumplió con la obligación y no va a asumir todo. Tienen que los otros responder, los codeudores, porque ellos también se comprometieron a cumplir la obligación, aun cuando haya prescrito o haya suspendido la prescripción, ellos tienen que pagar su parte. Y en el otro caso, yo soy coacreedor y respecto a mí se suspendió la prescripción, yo precisamente al deudor lo hice cumplir todo y a mí me favoreció el cumplimiento de toda esa obligación, pero los otros no han recibido su parte. A los otros hay que darle su parte, aun cuando, repito, se haya pasado el tiempo para la extinción de esa obligación por el tiempo, prescripción o suspensión. Pero uno de ellos ha recibido todo el beneficio, pues por razón de equidad y justicia la ley establece esta fórmula. No, señor, así haya extinguido o todo lo demás haya pasado el tiempo, usted recibió el beneficio, lo tiene que repartir, porque si no sería enriquecimiento abusivo, ¿no? Entonces, un poco que la prescripción ahí queda sin importancia, queda, digamos, se le coloca a un lado, ¿no? Pesa menos, desaparecen prácticamente, porque obviamente uno de los deudores, en el primer caso, estoy hablando de los casos del segundo párrafo del 1197, uno de los deudores cumplió todo, los otros tienen que dar su parte, pues, viejito, cuestión de justicia. Así ustedes han dicho que se ha extinguido, no, yo ya cumplí, y ustedes tienen que pagarme. Y en el otro caso, yo recibí todo. No, es que ya se extinguió la obligación y por lo tanto ya no les voy a dar nada a ustedes porque ustedes no reclamaron a tiempo. No, viejito, tú recibiste el beneficio, nos tienes que dar tu parte. No, es que ya se pasó el tiempo. No, señor. 1197 del Código Civil. Así se regula la interrupción de la prescripción y la suspensión de la prescripción. En resumen, cuando hay interrupción de la prescripción, afecta a todos. Si hay varios codeudores, afecta a todos en la interrupción de la prescripción. Si hay varios coacreedores, afecta a todos. En la suspensión de la prescripción, no afecta a todos, solamente al codeudor o al coacreedor respecto al cual se suspende la prescripción. Y tercera regla del 1197. Cualquiera sea suspensión o interrupción de prescripción, si el codeudor pagó todo, los demás deben pagar su parte. Y si el coacreedor recibió todo, debe entregar a los demás su parte. Así se haya pasado el plazo de prescripción, se haya cumplido el plazo de prescripción. ¿Qué es lo importante ahí? Que no podemos
burlar los derechos de los demás o hacer que otros se beneficien cuando uno de los codeudores cumplió. Entonces ahí los demás tienen que reembolsar su parte, ya sea en la deuda o sea ya en el derecho con efecto. ¿Ya? Interrupción y suspensión de la prescripción. 1196 y 1197. Efectos de la renuncia de la prescripción. El 1196 es la prescripción, ¿no? Efectos de la prescripción en obligaciones solidarias, sea interrupción o prescripción, que ya hemos visto, ¿ya? Y ahora vamos a ver ¿no? 1196 y 1197, ¿no es cierto? Y ya los hemos visto. Eso tiene que ver con la interrupción de la prescripción y con la suspensión, que espero haya quedado claro, ¿no? Interrupción mata el tiempo transcurrido, suspensión no mata el tiempo transcurrido, solamente lo deja en suspenso. Por si acaso, antes de pasar al otro tema, renuncia de la prescripción. Por si acaso. ¿Cuándo hay suspensión de la prescripción? ¿En qué casos hay suspensión de la prescripción, ¿no? Y que afecta solamente a uno de los codeudores o uno de los coacreedores. Eso está establecido en el artículo 1994 en el libro de prescripción y caducidad. Son los casos de interrupción, perdón, de suspensión. Interrupción no hay mayor problema porque se interrumpe, se deja sin efecto el plazo que ha transcurrido para que se extinga la obligación por un acto del propio deudor que reconoce la obligación o por un acto del acreedor que exige el cumplimiento de la obligación antes de que se cumpla el plazo mediante el cual por el cual desaparece la obligación, se extingue la obligación. No hay problema. Hay interrupción. Yo reconozco, digo, sí, señor, yo le debo. Se fregó porque la interrupción fue interrumpida. Ya el plazo transcurrido no sirve. O lo notifico. Oiga, ¿me debe usted, pues? ¿Me debe usted plata? Se fregó el deudor porque con eso se interrumpió la prescripción. El plazo queda sin efecto, el plazo transcurrido. Antes de cumplirse el plazo para que se extinga la obligación. Entonces, por acto del mismo deudor o por acto del acreedor, queda sin efecto el plazo de prescripción. Queda sin efecto. Y en caso de suspensión, donde la suspensión solamente afecta a uno de ellos, o a los codeudores solidarios, o a los acreedores solidarios, esos casos de suspensión están establecidos en el artículo 1994 del Código Civil. Dice, se suspende la prescripción. 1. Cuando los incapaces no están bajo la guardia de sus representantes legales. Hay un señor, ¿no es cierto?, que es incapaz, pero no tiene representante. Por ejemplo, que ha sido Juan y sufrió un accidente, quedó inconsciente. Durante el tiempo que esté inconsciente, no va a ocurrir el plazo de prescripción porque se tiene que suspender. Se suspende hasta que se le nombre su representante legal. Ahí no corre el plazo de prescripción, se suspende el plazo. Entonces, eso solamente se aplica a este señor, pues al coenfermo, al incapaz. O
hay algún derecho que hagan a un incapaz menor de edad, pero el huérfano no tiene sus padres y no se le ha designado representante. Durante ese tiempo que transcurre sin representante legal, se suspende la prescripción. Entre los cónyuges, durante la vigencia de la sociedad de gananciales, también hay suspensión de la prescripción. No opera la prescripción mientras haya sociedades gananciales. Por ejemplo, que antes del matrimonio el marido le deba a la mujer dinero y se casa. Durante el matrimonio no se cuenta el plazo de prescripción. Y supongamos que se divorcia. El marido, ¿no es cierto?, puede cobrarle a la mujer la deuda que ha tenido. Esa mujer que con la que se separa, se le puede cobrar. Pero durante ese tiempo en que ha durado ese matrimonio, se suspende la prescripción. La mujer no va a decir, oiga, ya ha pasado 20 años y ya no me puede cobrar. El marido le dirá, el ex marido le dirá, no, señora, porque durante este tiempo la prescripción se suspende, no se cuenta. No se cuenta el tiempo para que usted diga que ya no puede pagar. Cuando usted está diciendo que ya se pasó el tiempo y que ha prescrito la obligación. No, señora. En este tiempo, donde el matrimonio se ha suspendido. Entre los menores y sus padres, cuando hay patria potestad y hay obligaciones entre padres e hijos, cuando hay menores y sus padres o tutores durante la patria potestad o la tutela, también se suspende la prescripción. ¿Mm? Este, supongamos que hubiera muerto la madre y quedó hijos menores y el padre, pero los hijos seguían bajo tutela del padre. Y el padre dispuso de bienes de los hijos y no les ha pagado. Los hijos se vuelven mayores de edad y lo demandan al padre para el pago. Y el padre les dice, no, señor, no le podemos pagar nada. No, hijos, no les puedo pagar nada porque ya se pasó mucho tiempo, su deuda prescrita. No, señor. Los hijos le van a decir, no, ese tiempo nosotros éramos menor de edad y usted era nuestro representante, nuestro tutor. Ese tiempo no se cuenta para la prescripción, se suspende la prescripción durante ese tiempo, durante ese hecho. ¿Mm? Y estoy más o menos poniendo así, este, algunas causales de suspensión de la prescripción. Artículo 1994 del Código Civil. Ya, eso, por ejemplo, hay 8 causales de suspensión de la prescripción. Durante ese tiempo, en los supuestos de estos incisos del 1994, el tiempo transcurrido no se cuenta. Solamente ese tiempo. Solamente ese tiempo. ¿No? Hay suspensión. Se suspende. Cuando, en los ejemplos que les he puesto, ¿no? Mientras sea imposible reclamar el derecho ante un tribunal peruano, se suspende la prescripción. Por ejemplo, que yo haya tenido una deuda con un amigo y que yo me haya ido al extranjero y me hayan capturado, me hayan secuestrado, me han detenido. Y no he podido reclamar ante el tribunal la deuda con el amigo. Se suspende la prescripción. El amigo dice, no, ya usted no me puede cobrar. No, señor, yo no pude recurrir ante un tribunal peruano, estaba secuestrado en África. Está suspendida la prescripción.
Está bien, han pasado 2 años antes de que me capturen, antes de viajar al extranjero, pero solamente han pasado 2 años y después he estado en el extranjero sin poder venir. Usted puede a esos 2 años sumarle los años posteriores cuando ya me vine acá, pero ese tiempo que estaba afuera sin poder recurrir al tribunal no se puede contar. Suspensión de la prescripción. Porque en la suspensión, repito, solamente durante que dure la causal se deja de contar el plazo. Lo de antes, si ha pasado el tiempo de prescripción, no desaparece. Se suma con el plazo posterior que venga. Pero descontado el tiempo donde permanece la causal. ¿Cuáles son las causales? 1994 del Código Civil, que están establecidas uno a uno. ¿Ya? Ya, ¿no es cierto? Entonces, eso es interrupción y suspensión. ¿Cómo desaparecen las obligaciones solidarias? ¿No? Yo diría que, obviamente, estas reglas, si son obligaciones simples, también se aplican. Pero aquí estamos poniéndonos las reglas del 1196 y 97 se ponen supuestos donde hay obligaciones solidarias. ¿Ya? Obligaciones solidarias. El siguiente artículo es referido a la renuncia, ¿no? ¿Dijimos o no? 1196 y 1197. Ya. Efectos de la renuncia de la prescripción. Yo puedo renunciar a la prescripción, a una prescripción ganada. Es decir, ese paso del tiempo mediante el cual yo me voy a ver beneficiado porque se pasó tanto tiempo que ya la ley me dice que se pasó tanto tiempo que ya no puedo, que no puedo cumplir con esa obligación. La obligación desaparece por el paso del tiempo. Yo puedo renunciar a eso. Los codeudores pueden renunciar a eso. Y a eso se refiere el 1198. Renuncio a la prescripción que se ha ganado. A ver, ¿cómo es eso? La renuncia a la prescripción por uno de los codeudores solidarios no surte efecto respecto a los demás. Ya se pasó el tiempo de la prescripción, ya se cumplió. En el 1198 la renuncia es a la prescripción. Se supone que ya se cumplió el plazo mediante el cual la obligación desaparece. Ya desapareció la prescripción, la obligación, porque se pasó el tiempo que dice el Código Civil para que esa obligación ya no se pueda cobrar, ya no se pueda cumplir, ya no se pueda pagar, ya que no tiene obligación el deudor para ejecutar la obligación, cumplir la obligación. Entonces, una obligación ya ganada. Entonces, uno de los codeudores solidarios puede renunciar. Dijo, mira, se ha pasado más de 11 años, la ley dice 10 años para que esta obligación prescriba, se extinga, ya no se pueda cobrar. Pero a pesar de eso, hermanito, yo soy consciente, nos has ayudado, yo te voy a cumplir. Si uno de los codeudores hace eso, no perjudica a los demás. Los demás no tienen obligación de hacer lo mismo o de responder por todo, por su parte, ¿no? Porque ya está ganada. Ya han adquirido el derecho. ¿Cuál es ese derecho, entre comillas? De no cumplir la obligación. Pues. Se ha extinguido la obligación, ha desaparecido. No tiene ninguna deuda, ninguna obligación. Por el paso del tiempo ha desaparecido. Pero uno de los codeudores puede renunciar a eso, de obligación de prescripción. Y ha ganado, es decir, que ya se cumplió el plazo. Y no hubo suspensión ni hubo interrupción de la prescripción. Ya se ganó por todos ellos la prescripción y por lo tanto desapareció la obligación. Uno de ellos, de los codeudores, puede renunciar. Eso no perjudica a los demás. Puede decir, bueno, yo soy consciente, te voy a pagar de todas maneras. Eso no obliga a los demás. El deudor dice,
que hubiese renunciado a la prescripción no puede repetir contra los demás. Claro. Y no puede decir, oiga, yo ya he pagado todo y ahora ustedes me tienen que pagar. No, le dirán, ya la prescripción se ha cumplido. Nosotros ya no tenemos que hacer nada. En ese caso no puede repetir respecto a los demás codeudores solidarios porque ya pues se extinguió la obligación ahí. Desapareció. Ya se ganó la prescripción, ya se cumplió el plazo. Es distinto cuando hay prescripción y suspensión. Ahí no se ha ganado la prescripción, no se ha cumplido la prescripción. No se ha cumplido el plazo de prescripción. Y si uno de ellos cumple con toda la obligación, los demás sí tienen que pagar su parte, porque hubo interrupción de la prescripción o suspensión, porque el plazo no se había cumplido. En esto es diferente. Ya se cumplió el plazo. Y si uno, a pesar de eso, cumple con la obligación, no puede repetir respecto a los demás. La renuncia a la prescripción en favor de uno la renuncia a la prescripción en favor de uno de los acreedores solidarios favorece a los demás. Ahora viene lo contrario. Se renuncia a la prescripción en favor de uno. Hay varios, en el párrafo primero del 1198, hablando de la renuncia, ¿no es cierto? Si un codeudor renuncia a la prescripción y dice, de todas maneras yo pago la obligación, así que así haya prescripción de la obligación, yo lo voy a hacer. No perjudica a los demás. No perjudica a los demás codeudores. De una prescripción ya ganada, es decir, que se ha cumplido el plazo. Pero al revés, la renuncia a la prescripción en favor de uno de los acreedores solidarios favorece a los demás. Ahora, eso es tratándose de la renuncia en favor de uno de los acreedores solidarios. Favorece a los demás. Entonces, tratándose de acreedores, es todo lo contrario. Es todo lo contrario. En el caso de la renuncia de la prescripción en favor de uno de los acreedores solidarios, favorece a los demás. Yo renuncio a la prescripción como acreedor. Renuncio a la prescripción. ¿No es cierto? Entonces, esa renuncia favorece a los demás coacreedores. Es una fórmula absolutamente distinta. Tratándose de los codeudores solidarios, si uno renuncia, no afecta a los demás codeudores. Ellos no tienen la obligación de pagar porque la prescripción ya ha sido ganada, ya se cumplió el plazo. En cambio, cuando se trata de los coacreedores solidarios, la renuncia en favor de uno de los acreedores solidarios favorece a los demás. Si uno de ellos renuncia, eso favorece a los demás coacreedores. ¿Ya? Reconocimiento de deuda es el 1199. 1199. Y hemos visto de las renuncias, ¿no? De la presunción. Ahora vamos a ver eh, reconocimiento de deuda, que está en el 1199. Mm, ya. 1199, reconocimiento, ¿no? Eh,
Reconocimiento de deuda por un deudor solidario. ¿Cuándo hay reconocimiento de una deuda? Porque eso se trata más adelante en el 1205. ¿Cuándo hay reconocimiento de deuda? En el artículo 1205 se puede reconocer una deuda, ¿no? Hay reconocimiento jurídicamente hablando cuando no hay prueba suficiente que acredite la obligación. No hay prueba suficiente. Yo he hecho, verbalmente le he prestado dinero a una persona. Y no tengo, pues, sino la palabra quizás que la puede no honrar el deudor. Entonces, en ese caso, tiene que haber un reconocimiento. Le hago firmar un escrito, lo hago reconocer por una declaración unilateral, lo que sea. Pero el reconocimiento se da cuando la obligación, ya existe la obligación, pero no hay prueba suficiente. Entonces, con el reconocimiento se constituye esa prueba suficiente. Se crea esa prueba suficiente. Reconocimiento de deuda por un deudor solidario. Y dice lo siguiente. El reconocimiento de la deuda por uno de los deudores solidarios no produce efecto respecto a los demás codeudores. Cuando yo reconozco una deuda solidaria, supuestamente solidaria, porque si no hay prueba, obviamente no puede sostenerse definitivamente algo, ¿no? Pero el reconocimiento de una deuda por uno de los codeudores solidarios dice, oiga, sí, en efecto, le debo a Luz o a Nilda, le debemos con estos 4 más, le debemos 500 soles. Eso no compromete a los demás. ¿Por qué? Porque no hay suficiente prueba. Él asume toda la obligación. Eso no compromete a los demás codeudores solidarios. No produce efecto respecto a los demás, porque se supone que ese reconocimiento viene de una deuda que no está totalmente acreditada y que él la ha reconocido, pero que no hay la manifestación de voluntad de los demás, de esa deuda que no tiene prueba suficiente. Entonces, cuando yo hago reconocimiento de deuda en deuda solidaria, los deudores solidarios, entre comillas, no se ven perjudicados. No produce efecto respecto a los demás. Si se practica, dice, el reconocimiento por el deudor ante uno de los acreedores solidarios, favorece a los otros. Claro, cuando, cuando hay un reconocimiento por un solo deudor, hay solo un deudor y varios acreedores solidarios. Si este deudor reconoce solamente respecto a uno, frente a uno, no respecto a uno, frente a uno, que debe una cantidad de dinero y que ahí debe a él y a los demás, eso sí favorece a los demás. A los demás favorece a los demás coacreedores. Como sucede en el caso de la renuncia, ¿no? Cuando se renuncia a la prescripción en favor de uno de los acreedores solidarios, uno de ellos o dos renuncian, cuando hemos visto en el 1198, cuando hemos visto la renuncia, ¿no? La renuncia a la prescripción, regresando a la renuncia. En el 1198, cuando hay renuncia de la prescripción, es decir, se pasó el tiempo, ya se cumplió el tiempo y yo renuncio como codeudor. Uno solo o dos renuncian. Ese uno o dos asumen toda la obligación. No afectan a los demás, porque ya es una prescripción ganada. No afecta a los demás. Ni los que no han reconocido, o perdón, los que no han renunciado, no tienen la obligación de reponer o pagar su parte
en la obligación, porque solamente esa renuncia de uno de los codeudores afecta al codeudor, por uno de los codeudores solidarios, ¿no? Uno solo renuncia a la prescripción para pagar la obligación, pero no afecta a los demás. Pero la segunda parte de la renuncia, lo que hace más bien es que la renuncia que hace un deudor, la renuncia que hace un deudor frente a un acreedor solidario, ya le dije, ya pasó el tiempo, no importa, yo le pago. Yo les debo a estos 15, pero hace la renuncia respecto a uno de ellos o frente a uno de ellos. Esa renuncia favorece a todos los demás. Ese deudor que ha renunciado a su prescripción favorece a todos los demás coacreedores si solamente hizo la renuncia frente a un acreedor. Favorece a todos los demás. En este caso del reconocimiento de la deuda es igual, ¿no? El reconocimiento de la deuda de uno de los deudores solidarios, aquí hay varios deudores solidarios, no produce efectos respecto a los demás. Aquí hay uno, no, el caso es de que hay varios deudores y un solo acreedor. Uno de ellos reconoce. Eso no afecta a los demás codeudores. Y en la segunda parte, el reconocimiento de la deuda lo hace un deudor cuando hay varios acreedores. Ese deudor reconoce la deuda frente a un solo acreedor. Ese reconocimiento surte efectos favorables respecto a los demás coacreedores solidarios. Igual que la renuncia, ¿no? Si renuncia un deudor solamente poniéndose de acuerdo con uno de ellos, de los coacreedores, eso, aunque se haya llevado a cabo con un solo acreedor, eso beneficia a los demás en la renuncia. En el reconocimiento igual, hay un deudor que reconoce la deuda frente a un solo acreedor. Eso favorece a los demás coacreedores. 1199 del Código Civil, reconocimiento de deuda, y 1198, renuncia de la prescripción. Renuncia del acreedor a la solidaridad a favor de un deudor. Renuncia del acreedor. Ya no van a renunciar, fíjense, aquí hay renuncia, ya no a la prescripción. No van a renunciar, no renuncia el acreedor a cobrar su deuda, a ejercer su derecho como acreedor. No, no renuncia a eso. Renuncia a la solidaridad, a la calidad, ¿no?, de esa obligación, a las facultades que le da ese tipo de obligación. ¿Qué facultades le da a un coacreedor en una obligación solidaria? ¿Qué facultades se le da? Que él solito puede cobrar toda la obligación. Entonces, a eso renuncia. Él solito, a pesar de que son varios acreedores, él solito puede demandar el cumplimiento de todo. Entonces, a eso renuncia. El reconocimiento, perdón, la renuncia del acreedor. El acreedor que renuncia a la solidaridad en favor de uno de los deudores conserva la acción solidaria contra los demás. Ya, yo, coacreedor, le digo, a ti no te voy a cobrar todo. Renuncio a mi solidaridad frente a Kevin. Al Kevin no le cobro toda la obligación, renuncio. Le voy a cobrar solamente su parte. Eso no quiere decir que a los demás también está renunciando a la solidaridad. A los otros sí les puede cobrar toda la deuda. Porque ellos siguen teniendo la obligación solidaria y por lo tanto cualquiera de ellos puede ser emplazado para que cumplan toda la obligación. Cualquiera de ellos. Pero respecto al cual se renunció a la solidaridad, ya no se le puede cobrar toda la deuda. Se convierte simplemente en un deudor mancomunado. Pagará su parte. Pero los otros no se ven beneficiados con eso. Los otros siguen siendo deudores solidarios. El acreedor que otorga recibo a uno de los deudores
o que acciona judicialmente contra él por su parte y sin reserva, renuncia a la solidaridad. Por ejemplo, un acreedor, ¿no? Que a uno de los codeudores le da un pago parcial y le da un recibo. Me deben 5 o 10, me deben 1.000 soles y me dan 100 soles, uno de ellos, y le doy un recibo. Le doy un recibo. O inicio un proceso judicial contra este deudor que me ha dado un pago parcial, inicio contra él. Digo, le estoy cobrando su parte. Inicio una acción judicial. No le cobro todo, su parte. Entonces, tácitamente se está renunciando a la solidaridad. Y no hace reserva. Le cobro su parte a ese codeudor solidario y no pongo reserva, porque puedo demandar con reserva, es decir, le estoy cobrando por si acaso su parte, pero me estoy reservando el derecho de seguir cobrando la obligación solidaria a estos que no están demandados. En cuyo caso, respecto a los demás, no desaparece la solidaridad. Pero si no hay reserva, esa obligación solidaria se convierte en obligación. Estás renunciando ese acreedor a la solidaridad. Ya no puede iniciar él ninguna acción por obligación solidaria. A los demás ya les tiene que cobrar su parte nomás, si no hizo ninguna reserva. ¿Ya? A eso se refiere la renuncia a la solidaridad. Se puede renunciar a la solidaridad respecto a un codeudor solidario. Se puede hacer eso. Pero eso no supone que los demás no sigan teniendo una obligación solidaria. Solamente el favorecido, solamente ese se ve favorecido con la renuncia de la solidaridad y solamente pagaría su parte. Y si el acreedor demanda por su parte solamente a uno, por la parte de ese codeudor, sin reserva, y no dice nada, si lo demanda este por su parte, se sobreentiende que está renunciando a la solidaridad, salvo que haga reserva. Entonces, le estoy demandando por si acaso por su parte, pero no respecto a los demás. No estoy renunciando a la solidaridad respecto a los demás. A los demás siguen teniendo su obligación solidaria. A eso se refiere la reserva. Prorrateo de insolvencia de un codeudor, que está en el artículo 1201. Prorrateo de la reserva. Ya. Prorratar, ¿qué quiere decir? Dividir. Prorrateo. Dividir. Prorratear. Dividir. Distribuir. En este caso significa dividir, distribuir. ¿Qué cosa? La insolvencia de uno de los deudores. Me voy a dividir. ¿Cómo así? Como dice el artículo 1201. Dice, si el acreedor renuncia a la solidaridad respecto de uno de los deudores, si el acreedor renuncia a la solidaridad respecto de uno de los deudores y alguno de los otros es insolvente, la parte de este se distribuye a prorrata entre todos los codeudores, comprendiendo a aquel que fue liberado de la solidaridad. Si el acreedor renuncia a la solidaridad respecto a uno de los deudores. Como hemos visto, yo puedo renunciar a cobrarle una obligación solidaria a uno de los codeudores y yo digo, respecto a ti no te voy a cobrar todo, solamente te voy a cobrar tu parte. Y por lo tanto está renunciando a la solidaridad. Quedan otros, ¿no es cierto?, que siguen teniendo la obligación solidaria. De esos que quedan, uno de ellos es insolvente.
uno de ellos es insolvente o alguno de ellos es insolvente. Esa parte que debía corresponder a los insolventes, que ya no pueden pagar porque son insolventes, se han entrado en pobreza, no se puede cobrar. Son insolventes, no tienen dinero, no tienen bienes, no tienen nada. Esa parte se prorratea entre los demás codeudores. Hay un codeudor insolvente de los que quedaron, ¿no? Entonces debía 50. Esos 50 se prorratea entre los 2 o 3 o 4 que quedan. Se prorratean. Cada uno le debe cumplir una parte de ese deudor insolvente. Tendría que asumir esa parte de la obligación de ese deudor insolvente. Dice, la parte de este se distribuye a prorrata entre todos los codeudores. ¿Se acabó? Y con eso, porque son deudores solidarios, se sobreentiende que son deudores solidarios. Saben que todos pueden, cualquiera de ellos puede pagar o cumplir toda la deuda. Y si uno resulta insolvente, esa parte de ese deudor solidario insolvente se distribuye entre todos los demás. Se distribuye. ¿Ya? Es lo que dice el artículo 1201 del Código Civil, tratándose del de prorrateo de insolvencia. Porque a veces pasa eso, ¿no? Hay varios deudores solidarios. Si es mancomunada, si hay un deudor solidario, ya no, los otros no asumen nada, pues porque cada uno responde por su parte. Pero esto es una obligación solidaria. Los deudores deben saber que cualquiera de ellos puede pagar todo. Entonces, resulta que uno ya no tiene plata, no se le puede cobrar. Bueno, esa parte que le toca es insolvente, deben asumirlo los demás. Pérdida de acción solidaria. ¿Cómo se pierde la acción solidaria? ¿Cómo yo ya no puedo ejercitar o puedo hacer una demanda de una obligación solidaria? ¿Cómo puedo hacer una demanda donde ya no pueda hacer efectiva la obligación solidaria? El 1202 lo dice. El acreedor que sin reserva recibe de uno de los deudores solidarios parte de los frutos o de los intereses adeudados, pierde contra él la acción solidaria por el saldo, pero la conserva en cuanto a los frutos o intereses futuros. Ya, vamos a explicar el 1202. Hay un acreedor y varios deudores solidarios, porque eso hay que leer, ¿no? En unos artículos, en casi todos, hay un acreedor y varios deudores solidarios. En algunos la ley nos habla de supuestos jurídicos donde hay varios acreedores y un deudor. Aquí nos está hablando, entonces, cuando nos habla de varios deudores solidarios, hay pluralidad de deudores, un solo acreedor. Y a veces nos habla al revés. La ley nos habla de varios acreedores, son acreedores solidarios, un solo deudor. Entonces, en varios supuestos se pone eso hay que siempre chequear. En este caso, aquí hay un solo deudor, que sin reserva recibe de uno de los deudores solidarios parte de los frutos o intereses adeudados. ¿Qué pasa? Oiga, señor, usted debía pagarme frutos, intereses de este dinero o frutos de esta chacra, ¿no? De estos servicios y usted no me ha pagado. Los frutos, las ganancias. Son adeudados, no me ha pagado usted. Y el acreedor recibe de uno de los deudores solidarios parte nomás, parte de los frutos o de los intereses, no todo, de los intereses adeudados. Entonces, en ese caso, ese acreedor pierde contra ese deudor solidario, ¿no? Pierde contra él la acción solidaria por el saldo.
ya no le va a poder cobrar el saldo en la obligación solidaria a ese deudor solidario que pagó en parte los frutos o los intereses adeudados. Pero la conserva, dice, en cuanto a los frutos o intereses futuros. Pero si son intereses futuros, no los adeudados, es decir, no los pasados, sino los que se va a ir produciendo en esa obligación a futuro, eso sí lo puede cobrar. Ese acreedor lo va a poder acumular esos intereses, esas ganancias, esos frutos los va a poder cobrar con la obligación solidaria, es decir, con todo lo que se adeuda, con toda la obligación, porque ustedes saben que el acreedor, si hay varios deudores solidarios, uno de ellos puede pagar por todo, puede pagar por todo. Entonces, los frutos futuros y los intereses futuros se le puede cargar a un solo deudor, porque son deudores solidarios. Tiene la obligación de pagar todo eso. Salvo, dice, los intereses adeudados que se pagaron en parte por uno de los codeudores solidarios, eso no se va a poder acumular en la obligación solidaria. Eso se cobrará aparte, porque se ha recibido en parte también esos intereses y esos frutos. Ahí hacen una fórmula la ley, ¿no? Entonces, lo adeudado, si uno recibe parcialmente un pago de frutos o intereses, eso, en parte, adeudados, es decir, pasados, que no se pagaron, y recibo en parte de un codeudor solidario, eso se cobra aparte, no dentro de la obligación solidaria. Lo tengo que cobrar como una deuda diferente. Pero los frutos y los intereses futuros sí lo puedo incluir en la obligación solidaria. Es decir, a cualquiera de los codeudores le puedo hacer cargo también de esos intereses y esos frutos futuros. ¿Qué son los frutos? Las utilidades que rinde un bien. Frutos. Un inmueble da frutos, el dinero da frutos, que son los intereses, la chacra da frutos, los servicios dan frutos, y si eso adeuda, los deudores solidarios lo tienen que pagar, pues esos son los frutos. Y los intereses son las ganancias que produce el dinero. Los intereses, que vamos a ver más adelante, ¿no? Pero son esos, ¿no? Frutos casi es igual que interés. Lo que pasa es que los intereses son específicos, ganancias o frutos del dinero. Y los frutos pueden producirse por otros bienes. Si se paga parcialmente por un deudor solidario, de frutos, intereses adeudados, eso se cobra aparte, porque está pagándose en parte. Se pagaba, me adeudaban 100, estoy pagando 50, debo 50 de esos frutos y de esos intereses. Esos otros 50 que saldan, los tengo que cobrar aparte. No los puedo acumular en la obligación solidaria que se sigue produciendo, ¿no? Solamente acumularé a esa obligación solidaria los intereses futuros, las utilidades, es decir, los frutos futuros. Ahí sí los puedo cobrar como obligación solidaria. Pero los adeudados que han sido parcialmente pagados, eso no lo puedo acumular a la obligación solidaria. Lo tengo que cobrar aparte. Entonces ahí se pierde la acción solidaria respecto solamente a los frutos adeudados. Respecto solamente a los intereses adeudados si se pagan en parte por uno de los codeudores. ¿Ya? Ahí se pierde la acción solidaria. Pero respecto a eso nomás, no quiere decir que la obligación solidaria ya deja de ser la obligación solidaria. No, sigue siendo obligación solidaria. Pero no comprenderá esa obligación solidaria la parte que se debe, ¿no?, de los intereses y de los frutos adeudados que faltan pagar. Adeudado, es decir, que no se pagó a pesar que ya se venció el plazo. Presunción de igualdad en división de obligación solidaria. Presunción de igualdad en división de obligación solidaria.
hay una presunción acá, juris tanto, ¿no? Porque juris tanto, que hemos hablado creo con ustedes, presunción de jure, que no recibe prueba en contrario, que no permite prueba en contrario, y presunción juris tantum, que sí permite prueba en contrario. Yo puedo desvirtuar esa presunción. Entonces, acá hay una presunción juris tantum que hace la ley, que en una obligación solidaria todos tienen una parte igual que tienen que cumplir, o una parte igual que pueden exigir. Cuando hay varios deudores solidarios, cada uno tiene una parte igual que tiene que cumplir. Y cuando hay varios acreedores solidarios, cada uno tiene una parte igual que puede exigir. Claro, como hay solidaridad, cualquiera de ellos, cualquiera de los acreedores puede exigir toda la obligación, pero se supone que en esa toda obligación todos tienen una parte igual, con la cual se van a beneficiar. Igual en la solidaridad pasiva, cuando hay varios deudores solidarios. Hay varios deudores y se sobreentiende que en eso, que cualquiera puede cumplir por sí solo, puede ser demandado para que cumpla todo, cada uno tiene una parte igual que debe contribuir. Esa es la presunción. Dice, en las relaciones internas entre codeudores o entre coacreedores, esas son las relaciones internas, las relaciones entre ellos, pues, entre los codeudores o entre los coacreedores. En la relación interna, la obligación solidaria se divide entre los diversos deudores o acreedores, ¿ya? Salvo que haya sido contraída en interés exclusivo de alguno de ellos. Cuando dice presunción de igualdad, se divide entre todos ellos. Y se sobreentiende que esa división es igual para todos. Salvo dice que conste, aparezca que esa obligación se ha contraído en interés exclusivo de alguno de ellos, en cuyo caso ya no se puede aplicar esa presunción, porque si se ha contraído esa obligación en beneficio de algún coacreedor o en beneficio de algún codeudor, se ha asumido esa obligación, entonces ya ahí no se puede decir que todos deben cumplir en caso de los deudores con una parte igual de la obligación, o que cada coacreedor, en caso de acreedores solidarios, va a recibir una parte igual como derecho, ¿no? ¿Por qué? Porque uno de ellos se está viendo favorecido, se asumió la obligación en interés exclusivo de alguno de ellos. Entonces, ese uno de ellos tiene un beneficio más grande y por lo tanto ya esa presunción de igualdad en la solidaridad activa y pasiva desaparece, porque uno de ellos se va a ver beneficiado, ¿no? Salvo que haya sido contraída en interés exclusivo de alguno de ellos, es decir, que la obligación se ha constituido solamente para beneficio de él, incluso él haya sido con interés exclusivo de alguno de ellos. Es decir, uno no va a ser beneficiado. Entonces, esa presunción de que esa obligación solidaria se divide por igual para todos, desaparece. Porque ahí la obligación se ha constituido, se ha contraído para beneficio exclusivo de uno de los deudores o uno de los acreedores. Entonces, esa presunción desaparece. Las porciones de cada uno de los deudores, o en su caso de los acreedores, se presumen iguales, ¿ven? Presunción de igualdad. Eso que dijimos, se divide la obligación por igual entre los deudores o entre los acreedores solidarios, se consideran iguales. Excepto que lo contrario resulte de la ley, del título de obligación o de la circunstancia del caso. Capaz la ley establece que una obligación solidaria en un determinado supuesto, todos no tienen la misma participación, no son porciones iguales. O del contrato aparezca que unos están contribuyendo, deben contribuir más que los otros, o que van a recibir más ventaja que los otros tratándose de acreedores, porque así aparece del título de la obligación o de las circunstancias del caso. Se supone que por las circunstancias que se está viviendo, uno debe ser más favorecido que otro. Por ejemplo,
que haya uno que es codeudor o coacreedor, perdón, solidario que esté enfermo y hay una obligación solidaria que tiene que cumplir para efectos de una medicina precisamente para atender la enfermedad de este. Pero no se dice en el contrato. Las circunstancias del caso establecen que se va a ver más beneficiado. Porque la obligación se sobreentiende que va a ir en beneficio de él, ¿no? En las circunstancias del caso aparece pues que no se va a poder dividir en partes iguales esa obligación solidaria, porque uno se va a beneficiar más. Pero si no hay nada de eso, y hay una obligación solidaria, y no hay esos salvos, esas excepciones, se sobreentiende que todos, cuando son deudores solidarios, cumplen una parte igual. Y si son acreedores solidarios, todos reciben de beneficio una parte igual. Presunción de igualdad en la obligación solidaria. Artículo 1203. Y finalmente, el 1204. Insolvencia del codeudor. Si alguno de los codeudores es insolvente, dice, su porción se distribuye entre los demás, de acuerdo con sus intereses en la obligación. Obvio, su porción se distribuye entre los demás. Capaz hay unos que tienen más interés que otros, tienen más contribución que otros. Entonces, de acuerdo a eso, la parte del insolvente se reparten entre los demás. No dicen en la misma porción, en igualdad, sino de acuerdo con sus intereses en obligación. Puede ser que uno de los coacreedores se va a beneficiar más. Puede ser que uno de los codeudores cumpla más, porque sí se ha pactado. Entonces, eso que le corresponde al deudor insolvente se distribuye de acuerdo a eso, al interés, a la proporción, al tamaño de la deuda o del beneficio que tenga el coacreedor o de la parte del tamaño de la obligación que va a cumplir un codeudor solidario. Si el codeudor, dice, en cuyo exclusivo interés fue asumida la obligación es insolvente, la deuda se distribuye por porciones iguales entre los demás. Puede ser que una obligación solidaria se haya asumido para beneficio de uno solo de ellos, de uno solo de los deudores solidarios. Y este resulta que ha quedado insolvencia. Le ha ido tan mal que está en un problema grave que es insolvente. Entonces, la porción de ella, de él, se distribuye por partes iguales entre los demás. Él no va a poder contribuir. Y esa parte que le correspondería a este, que se va a beneficiar con todo, ese beneficio, esa parte de la obligación, se distribuye por partes iguales entre todos los demás. ¿Ya? Insolvencia del codeudor, que tenía todo el beneficio, que va a recibir todo el beneficio de la obligación. Se distribuye en todos los que quedan, pero en partes iguales. Ya, muchachos, nos quedamos ahí. No sé si hay alguna pregunta. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Si no, nos vemos el día lunes. Ya nos quedamos